Hola a todos y a todas. Antes de todo, un buen año para ustedes, un feliz año nuevo. A pesar de todas las desgracias del mundo y en el continente, también ahora, como ustedes ven, en el Medio Oriente, una guerra permanente y ahora cada vez más grave, les deseo un feliz año nuevo. Aquí en el curso de las epistemologías del sur, donde estamos intentando de hacer una refundación de las ciencias sociales, ¿no? Y ustedes son familiares con el término que, de hecho, lo he acuñado en 2008, aquí en la revista crítica de Ciencias Sociales, Epistemologías del Sur, para significar la idea de que las ciencias sociales que nos han traído hasta ahora, que han producido una inmensa cantidad de trabajo científico relevante, no son todavía suficientes para que podamos enfrentar los retos del siglo XXI. Y que además de no ser suficientes, también han creado omisiones intencionales, digamos, epistemológicamente determinadas, porque producieron también mucho desconocimiento. Sabemos que todos los sistemas de conocimiento producen desconocimiento y eso también se aplica quizás a las epistemologías del sur y deberemos analizarlas también en nuestro curso. Pero realmente las epistemologías del norte epistémico, las que fueron dominantes y son dominantes todavía, en las ciencias en general y en las ciencias sociales y humanas en especial, crean realmente lo que habíamos llamado un epistemicidio, o sea, destruyen conocimiento que, en nuestra opinión, sería muy importante conocerlo, tenerlo, valorarlo, para enfrentar todas las luchas sociales en que estamos, digamos, interesados en trabajar en este nuevo siglo, en este nuevo año. Y que es también, en este caso, estamos en el inicio del siglo XXI. Entonces, yo quería hoy dedicarme un poco a trabajar con ustedes las ideas, las metodologías, porque es un tema que es muy recurrente, es un tema que surge muchas veces porque nosotros fuimos entrenados en la metodología dominante de las ciencias sociales y por eso muchas veces surge la cuestión, ¿es posible pensar y trabajar según las epistemologías del sur usando las metodologías de las ciencias sociales y humanas que nos han sido enseñadas en las facultades, en los libros de metodología, etcétera? Por eso vamos a intentar de ver cómo las epistemologías del sur, sin rechazar esas metodologías de todo, porque me parecen que pueden tener elementos muy válidos para nuestro conocimiento, de todas maneras son muy parciales, no son solamente incompletas, sino parciales, y su parcialidad es intencional, o sea, debemos analizar por qué todas estas parcialidades en las ciencias sociales y humanas. Entonces, lo primero es que todas las ciencias sociales que nos han traído hasta ahora parten un poco de la idea de que estamos en una modernidad occidental y que la modernidad es un gran complejo de ideas que vienen unas del siglo XV, XVI, de Europa, otras del siglo XVII, otras del siglo XIX, y que se juntó después todo el conocimiento que fue producido en las colonias y después en las ex-colonias del continente y de otros continentes. Y esa es una matriz, digamos, eurocéntrica que de alguna manera partió de la idea de que todas las sociedades buscan un cierto orden social y que además hay fuerzas de resistencia porque hay injusticias en la sociedad y las fuerzas de resistencia luchan por una emancipación. Y por eso podemos analizar que las sociedades oscilan entre una tendencia que maximiza el orden social, que habíamos llamado la regulación social, y tendencias que maximizan o buscan una emancipación
y habíamos llamado a eso realmente la emancipación social. Entonces, la sociedad estaría así en esta tensión entre regulación e emancipación. De alguna manera, este retrato no es un retrato totalmente errado, al contrario, él retrata muchas de las realidades del tiempo nuestro mismo contemporáneo y del pasado de que habíamos hablado, pero lo retrata todo. No, en nuestra opinión, realmente si nosotros miramos en una primera idea las sociedades que existían hasta el fin del colonialismo histórico, que en el continente latinoamericano es el inicio del siglo XIX, vemos que la emancipación no era parte del conocimiento de matriz eurocéntrica, no había emancipación. Había intentos de regulación, y una regulación además muy arbitraria, muy discriminatoria, muy selectiva, que discriminaba, por ejemplo, entre las diferentes razas, entre los diferentes orígenes sociales de la gente. Entonces, este retrato no es totalmente adecuado. Y si nosotros miramos y salimos de la idea de que con el capitalismo histórico y al fin del capitalismo histórico, de hecho, no terminó el colonialismo, sino se continuó sobre una otra forma y de otras formas hasta hoy, entonces nosotros llegamos a la conclusión que las sociedades de hoy no son simplemente capitalistas, sino colonialistas y también patriarcales, digamos, como las tres grandes dominaciones de la modernidad, ¿no? En ese caso, se pone la cuestión si realmente esta dicotomía regulación-emancipación puede explicar toda nuestra sociedad. Y nuestra idea es que no, que realmente hay una línea abisal en la sociedad que divide las sociedades contemporáneas en dos partes, una de las cuales es considerada la parte relevante, y de hecho la única parte importante para las ciencias sociales eurocéntricas, y una otra parte que no es relevante y que muchas veces es totalmente olvidada. Nos llamamos a eso, esa línea abisal, la que divide la sociabilidad metropolitana, donde de alguna manera funciona esta dicotomía regulación y emancipación, y una otra sociabilidad, que es la sociabilidad colonial de la gente que realmente vive bajo una tríplice dominación de colonialismo, de patriarcado y de capitalismo. Entonces, esta sociabilidad colonial es una sociabilidad que no se puede analizar fácilmente por estas dicotomías, ¿no? Porque estas dicotomías, todos los instrumentos de regulación y de emancipación, todos fueron pensados como si la sociedad metropolitana era toda la sociedad. Y la sociedad vivía, digamos, en esta idea general de una sociedad de iguales, gente igual, formalmente iguales, todos con una ley, todos con un Estado, una democracia, y todo eso para toda la gente. Nosotros partimos de la idea que no es así, y que realmente hay esta línea abisal, y que en nuestras sociedades sigue existiendo hoy grupos sociales, clases sociales, que están degradadas ontológicamente, que de hecho no pertenece a la sociabilidad metropolitana, sino a la sociabilidad colonial y patriarcal. ¿Qué queremos decir con esto? Son las sociabilidades donde la gente no es considerada verdaderamente humana. La gente es desechable, la gente es considerada subhumana, inferior, mismo que no se diga explícitamente de un punto de vista racista, realmente toda la manera como la sociedad se organiza es para que esa gente no tenga el mismo valor de la gente que vive en la parte de la sociabilidad metropolitana, que vive una sociabilidad con algunos derechos, con alguna protección, y que por eso son la sociedad de los iguales. Estos que viven en esto no son iguales. No son iguales, por ejemplo, los refugiados que se han muerto en el Mediterráneo intentando de entrar, y los inmigrantes intentando entrar en Europa. Son más de 15.000 en los últimos años que han naufragado en el Mediterráneo. Esa gente no es considerada verdaderamente humana por los europeos. Porque si fueran europeos, ciudadanos, digamos, que están dentro de la igualdad de la sociabilidad metropolitana, sería un escándalo, como nosotros dejamos morir tanta gente en el Mediterráneo. Pero no, esa gente es desechable, no cuenta.
¿Cómo no cuenta muchas veces la vida de las mujeres víctimas de feminicidio, de violencia, que sigue siendo cometidas hoy? Y todos los grupos sociales que son víctimas de racismo hoy en día en el continente, y ese racismo es un racismo que aparece sobre muchas formas, pero estamos a ver cómo se están matando los líderes sociales indígenas de muchos países. El exterminio de los jóvenes negros en Brasil, por ejemplo, es muy claro hoy en día, y por eso hay expulsión de poblaciones, digamos, indígenas y afrodescendientes, que son tratadas como siendo gente que no cuenta. De hecho, por ejemplo, mucha de esta gente vive en lo que llamamos las zonas de sacrificio. Por ejemplo, hay un megaproyecto, hay una gran minería, por ejemplo, o una represa. Y la gente que vive alrededor de eso puede ser víctima de todos los atropellos, porque no son verdaderamente gente, es gente que no tiene las protecciones que las otras partes de la sociedad tienen. Entonces, para nosotros la línea abisal es fundamental. Y el problema que se pone es este. Si nosotros vamos a reconocer esta idea, la línea abisal de las dos formas de sociabilidad, en que unos son verdaderamente humanos y tratados como tal y otros no, entonces las metodologías para estudiar estas formas de sociabilidad son todas las mismas o no. Ese es nuestro problema. Y nuestro problema es que realmente no es así. No tenemos la idea de que los conocimientos que están siendo producidos en la sociedad son producidos en las zonas, digamos, civilizadas, las zonas metropolitanas, donde las ciencias sociales se han producido, pero hay mucho otro conocimiento producido por la gente que en resistencia e en lucha contra esta degradación ontológica, en contra de esta pérdida de humanidad que les es, digamos, infligida por las formas de dominación, resiste y lucha en contra y produce conocimiento. Entonces hay un conocimiento nacido en la lucha. En cuanto al conocimiento que es dominante en las ciencias sociales, es el conocimiento que, como Hegel decía, es un conocimiento que viene al final de la lucha. Después de las cosas estarem más calmadas, de todo está más tranquilo, empezamos a pensar la sociedad. Así lo decía Hegel. El problema es que después de la lucha lo que cuenta es el conocimiento de los vencedores y el conocimiento de los vencidos. Ese se queda por de fuera muchas veces de nuestras preocupaciones. O sea, podemos estudiar los vencidos, pero desde una perspectiva de vencedores. Y por eso no tenemos muchos instrumentos para reconocer el conocimiento en cuanto a la lucha, en cuanto los pueblos y los grupos sociales están en lucha en contra de la dominación. Ese es nuestro problema. ¿Cómo se analizan, cómo se valoran, cómo se validan los conocimientos nacidos en la lucha? ¿Y cómo podemos analizarlos y estudiarlos? Lo primero que debemos ver es que, de un punto de vista de las epistemologías del sur, la epistemología del sur es un nombre que no es totalmente correcto. No estamos usando la palabra epistemología para ocupar, en el sentido de ocupa, en el sentido de una ocupación, un término hegemónico. ¿Cómo podemos ocupar el término democracia, derechos humanos, para le dar un otro sentido? Para nosotros, la epistemología, realmente, de un punto de vista hegemónico, ha sido siempre un conocimiento separado de la lucha, un conocimiento que viene después de la lucha, ¿no? Para nosotros, la epistemología es algo que nos permite, que nos ayuda a conocer y a valorar el conocimiento que está en la lucha. Entonces, no es un conocimiento separado, es un conocimiento que está, digamos, metido en la lucha y que emerge de las luchas sociales en contra de la dominación. Entonces, en cuanto para las ciencias hegemónicas, la idea es conocer sobre la distinción entre sujeto-objeto. Para nosotros es conocer con, es reconocer que hay otros sujetos que son productores de conocimiento con los cuales nosotros vamos a trabajar y colaborar. ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es, de alguna manera, para poder ayudar en la lucha en contra de la dominación. O sea, la epistemología, las epistemologías del sur son una epistemología política,
explícitamente política. El conocimiento visa realmente mostrar que hay gente que lucha y al mostrar y al valorar ese conocimiento, ampliar las luchas y hacer con que las luchas sean más eficaces. Entonces, obviamente que todo este problema de conocer cómo obliga a otras metodologías. Y esas metodologías las llamamos las metodologías colaborativas, metodologías no extractivistas, como llamamos también, o sea, porque el extractivismo epistemológico es que nosotros al buscar información, hacer muchas, platicar nuestras, digamos, metodologías, muchas veces lo que hacemos es crear objetos. La gente que entrevistamos no nos interesa su conocimiento, nos dan información para después procesarnos por nuestro conocimiento. Pero de un punto de vista de la epistemología del sur no es así. Hay diferentes conocimientos, no son todos igualmente válidos, deberemos saber cuáles son los criterios de validez, para qué tipo de objetivos, porque como siempre digo, para ir a la luna necesito de conocimiento científico, para conocer la biodiversidad de la Amazonía yo necesito de conocimiento indígena. Para diferentes propósitos necesito de diferentes conocimientos. Entonces tendremos que trabajar, y en este curso vamos a trabajar también las metodologías colaborativas, que llamamos metodologías también posavisales. ¿Por qué posavisales? Porque reconocen la existencia de la línea abisal entre sociabilidad metropolitana y sociabilidad colonial. Entonces, ¿qué tipo de metodología? Lo primero es que realmente, de un punto de vista de las epistemologías del sur, tenemos dos tareas, ¿no? Digamos, principales al inicio. Por un lado, es, al reconocer la línea abisal, es la idea de la sociología de las ausencias. O sea, lo que ha sido olvidado, lo que ha sido marginado, lo que ha sido destruido de conocimientos de las poblaciones que han sido sujetas al capitalismo, colonialismo y patriarcado de la modernidad occidental. Y por eso hay que rescatar todo ese conocimiento, hacer una sociología de ausencias que muchas veces exige un trabajo histórico y documental, etc. Para hacer la sociología de las ausencias, desde que tengamos esta perspectiva, digamos, epistemológica, podemos muy bien utilizar las metodologías hegemónicas, documentales y otras que existen para podemos, digamos, rescatar esta idea de la ausencia, de lo que está olvidado a lo largo de tantos siglos y que apenas vamos intentando por indicios, de manera indirecta, rescatar o en la actualidad de otra manera ver cómo las comunidades existen y cómo su conocimiento es realmente marginado por reglamentos sobre educación, sobre reglamentos políticos, sobre la forma como se organiza la salud, etcétera, que olvida o que de alguna manera no quiere considerar que hay otros conceptos de educación, que hay otros conceptos de salud, que hay otros conceptos de vida y de democracia en nuestras sociedades que son mucho más diversas que uno piensa. Entonces, la sociología de las ausencias puede y debe utilizar muchas metodologías hegemónicas. Por eso nosotros no tenemos una posición radical, digamos, de no querer considerar las metodologías hegemónicas de las ciencias sociales y humanas. Porque yo sigo bastante a Amílcar Cabral, un gran libertador de las colonias portuguesas, en el siglo pasado, que decía muchas veces, nosotros no vamos a eliminar o rehusar todo el conocimiento del colonizador. El colonizador nos ha dado algún conocimiento que nos puede ser útil para nuestras luchas. Lo que tendremos que rehusar totalmente es el conocimiento en que él directamente nos visa a destruir, a eliminar, a reprimir y obviamente a colonizar. Entonces tendremos que tener una actitud sutil, digamos, de utilizar y hasta qué punto y con qué límites podemos utilizar estas metodologías. Siempre bajo la idea de que nuestra objetividad, que es lo que nos permite usar las metodologías, no va con neutralidad. Objetividad no quiere decir neutralidad. Nosotros queremos mostrar que hay una línea abisal
un acto de denuncia política y además que estamos del lado de la gente que lucha en contra de esas exclusiones abisales. Entonces, esta sociología de las ausencias nos permite de alguna manera ver lo que ha sido perdido, lo que ha sido desvaluado, lo que ha sido marginado. Pero una vez que esto se haga, de inmediato vemos que la zona colonial, lo que ha sido olvidado, no es, obviamente, no es hoy en día, en las sociedades nuestras, no es un hueco, no es un vacío, no es parte del paisaje, como se decía de los colonizadores en el siglo XVI en el nuevo continente, el nuevo mundo. O sea, los indígenas eran parte del paisaje, la gente, esta tierra es una tierra de nadie, era una tierra inhabitada, cuando de hecho había mucha gente ahí. Entonces, hay conocimientos, pero cuando intentamos de rescatar esos conocimientos, hacemos lo que llamamos la sociología de las emergencias. Buscamos realmente ver qué tipo de conocimientos es que están emergiendo, emergieron en luchas, donde fueron derrotados, y que en la vida actual, ¿dónde son esos conocimientos? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se formulan? ¿Quién los formula? ¿Qué tipo de criterios? Normalmente, obviamente, no son considerados. Por ejemplo, los rappers que están trabajando desde las periferias de las ciudades, o los poetas slam, por ejemplo, su poesía no es considerada poesía, su música no es considerada verdadera música. Entonces, hay aquí criterios que eliminan mucha de nuestra diversidad de realidad. Entonces, para de alguna manera rescatar esta sociología de las emergencias, necesitamos obviamente de otras metodologías colaborativas, otras formas de estar con las personas y de vivir con ellas o con sus memorias y con todas sus trayectorias históricas. Claro que podemos y debemos utilizar por veces alguna metodología documental con los criterios que son dominantes, nada de eso nos impide de hacerlo, pero hay dimensiones que nos exigen otros tipos de intereses metodológicos y que nos obligan a tratar de temas nuevos que normalmente no están en nuestros, digamos, menús metodológicos. Entonces, yo diría que el primero es el concepto de lucha. El concepto de lucha es muy importante para las epistemologías del sur. ¿Por qué? Porque ¿qué es una lucha? Es toda la actividad que visa transformar el mínimo de libertad en un impulso de liberación. Es por eso siempre parte de un mínimo de libertad, pero quiere ampliarla. De alguna manera parte de la libertad autorizada para llevar a una libertad no autorizada. O sea, los límites de la sociabilidad de nuestra sociedad con la línea abisal son muy rígidos, pero no son inamovibles. Ellos existen y tenemos que reconocerlos. No somos en ese sentido utópicos, digamos. Existen, pero no son legítimos. Entonces, los límites existen, pero no son legítimos. Son rígidos, pero no son inamovibles. Entonces es posible empezar aquí con los conceptos de lucha, ver cómo nos insertamos en las propias luchas. Entonces un problema es cómo nosotros, como científicos sociales, nos podemos insertar en la lucha, cómo podemos hacer nuestro trabajo con la lucha, muchas veces utilizando también algunos de los conocimientos que tenemos de las ciencias hegemónicas. Y aquí surge exactamente un problema metodológico importante, que es realmente lo que llamamos la ecología de saberes. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se puede haber diálogos entre el conocimiento hegemónico y el conocimiento popular de las luchas sociales? ¿Y qué tipo de conocimiento es este? ¿Y cómo se recoge? Es un conocimiento que muchas veces es un conocimiento oral. Es un conocimiento que no está separado de la vida de la gente, no es un conocimiento, digamos, separado de sus prácticas y de sus experiencias, de sus cuerpos en lucha. Entonces, intentamos de ver cómo las metodologías tienen que lidiar con problemas que no son típicos ni propios de las ciencias hegemónicas. Por ejemplo, no solamente el concepto de lucha, sino también el concepto de cuerpo. Porque el cuerpo en las ciencias sociales, toda la matriz filosófica occidental, el cuerpo es un obstáculo al conocimiento. Como por ejemplo la sexualidad es un obstáculo a la santidad. Los dos realmente están conectados por toda
los valores judeo-cristianos. Entonces el cuerpo, al contrario, si nosotros miramos a la lucha, los cuerpos de la gente, los cuerpos que sufren, los cuerpos que mueren, los cuerpos alegres y jubilosos con la victoria en una lucha, es muy importante de conocer esos cuerpos y de ver qué tipo de concepto de cuerpo nosotros podemos encontrar en esas luchas. Y ese cuerpo muchas veces no es un cuerpo individual, es un cuerpo colectivo. Y muchas veces es un territorio. Las identidades de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes, muchas veces su identidad está conectada íntimamente con el territorio. El territorio es un cuerpo colectivo. Y curiosamente, muchos de los movimientos feministas han rescatado esta idea de que mi cuerpo es mi territorio. Y por tanto la idea de cuerpo y de territorio como dos ideas que trabajan juntas. Y me parece que es muy novedoso y muy interesante porque además puede ayudar a articular luchas feministas con las luchas indígenas. Por ejemplo, cuando miramos ahora la situación en Chile, como la Asamblea Feminista Constituyente Feminista, esa asamblea es una asamblea que se considera plurinacional y que quiere una constitución plurinacional para reconocer toda la identidad nacional de los mapuches y sus territorios. O sea, es posible crear con estos conceptos otras ideas de cuerpo, otras ideas de territorio. Y por eso nosotros sabemos que todas las luchas que existen en la sociedad no son luchas, todas ellas son, digamos, avisales. Hay luchas no avisales. Dentro de la sociabilidad metropolitana hay luchas. Por ejemplo, cuando los trabajadores son reconocidos con sus derechos, pero hubo una violación de sus derechos, obviamente que puede usar abogados, o los jueces pueden ver sus derechos reconocidos, por veces son violados, otras veces son reconocidos. Y es necesario muchas veces luchar por ese reconocimiento en el dominio, en el ámbito de la sociabilidad metropolitana. Y el problema es cuando estamos en las luchas, digamos, abisal, de exclusiones abisales, donde la exclusión es desconocer, no querer reconocer que tú eres igual a mí, que tú eres inferior, porque es mujer, o porque es un afrodescendiente, o porque es negro, porque es indígena. Esa idea es que cría la inferioridad, cría totalmente una idea de exclusión abisal, porque elimina la propia humanidad de quien está en tu frente. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? El derecho, ¿cómo lo reconocemos? ¿Puede realmente ser eficaz? Quizás no. Tenemos que encontrar otros instrumentos. ¿Cuáles son? Vamos a empezar en cada contexto. Las epistemologías del sur son siempre plurales, no hay una epistemología del sur. Lo que es válido en Chile ahora puede no ser en Colombia, puede no ser en este momento en Brasil. Tendremos que ver los contextos en que cada sociedad opera. Pero realmente esta metodología que era para rescatar la sociología de las emergencias, nosotros tendremos que entrar con otros conceptos. Concepto de cuerpo va a ser muy importante, cómo se reconocen los cuerpos en la lucha y cómo se valoran y cómo nosotros mismos muchas veces trabajamos con eso. Porque realmente saber cómo, de alguna manera, compartir las luchas, es correr riesgos por veces, es curar heridas. La gente está, ¿cuántas veces uno si hace una entrevista hegemónica, digamos, por la metodología hegemónica, está entrevistando a una señora y la señora, después de contestar a nuestras preguntas, nos habla de su familia, de su falta de plata, de los sufrimientos que tiene con algún crimen que fueron cometidos en su contra, o con su marido, o con su pareja, o lo que sea. Y nosotros decimos, señora, eso no me interesa, no es relevante para mi investigación. O sea, nosotros determinamos lo que es relevante porque no nos interesa el conocimiento de la persona, nos interesa la información que nosotros podemos utilizar. La otra las echamos. Esto no es saber cómo, es saber sobre, ¿no? Y por eso hay una otra actitud que tendremos que ver. Y por eso reconocer los límites y saber encontrar metodologías que nos permitan ir un poquito más allá de los límites. Si el conocimiento es un conocimiento oral muchas veces, tenemos muchos problemas con los archivos. Los archivos son archivos de los vencedores. ¿Cómo vamos a recuperar la historia oral, por ejemplo?
¿Cómo vamos a valorar el conocimiento anónimo de las comunidades? Porque el conocimiento muchas veces es un conocimiento anónimo, pero por veces también tiene superautores, los sabios de las comunidades. En el pasado, como yo digo, en el fin del imperio cognitivo, analizo bastante los llamados superautores también dentro del conocimiento popular. ¿Cómo rescatamos todas esas formas de conocimiento? Esas formas de conocimiento también nos ayudan en ese proceso de lucha, porque es un proceso de cuerpos también, es un proceso donde las emociones, donde los sentidos tienen que tener una experiencia profunda. Entonces, un otro tema para nosotros es que sabemos que como cientistas sociales, si estamos a partir de una perspectiva de epistemologías del sur, necesitamos muchas veces una experiencia profunda de los sentidos. Y no estamos preparados para eso. Nosotros somos muy buenos a ver, pero no nos gusta sermos vistos, observados por nosotros. Nos gusta mucho a oír, pero no a escuchar. Hablamos, pero no gustamos de escuchar. Y cuando oímos, no escuchamos, porque tenemos criterios de relevancia que no nos permiten realmente tener una escucha profunda. Entonces, es necesario un ver profundo que nos obliga y que nos lleva a ver lo invisible. Porque nuestros instrumentos no nos permiten, hegemónicos. Por ejemplo, nosotros no conseguimos hablar de ver los ancestros, lo que por ejemplo es normal y es básico en comunidades indígenas o afro. Los ancestros, los espíritus son parte de la comunidad. Nosotros no tenemos instrumentos para eso. Entonces aquí hay también toda la idea de que tendremos que ver el invisible, sentir, escuchar lo invisible. Eso obliga naturalmente a compartir la vida también y compartir las luchas. Pero eso no es fácil. O sea, realmente las epistemologías del sur no tienen que ser practicadas por todos y por todas. Es un reto. Como siempre digo, si las epistemologías del sur van a ser una concepción entre otras dentro de las ciencias sociales, es el fin de las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur buscan validar conocimientos nacidos en la lucha. Yo, como digo siempre, busco en todo mi trabajo que mi tiempo sea 50% para la universidad y por los estudios y 50% para trabajar con los movimientos o con la lucha social de nuestro tiempo. Es muy exigente, pero es eso que me permite luchar en contra de la corrupción. Porque si uno va simplemente por mirar los textos, mismo los mismos textos, si ustedes piensan que la sabiduría nace solamente de los textos que leemos, no es así. La vida es lo que nos enseña. Y la experiencia, sobre todo las experiencias de los que sufren más, las exclusiones abisales que son producidas en nuestra sociedad. Y por eso tendremos que analizar con un ojo en esto. Porque, por ejemplo, el movimiento feminista cada vez más victorioso, por ejemplo, en el continente. Pero, por otro lado, la violencia en contra las mujeres sigue. El feminicidio está en crecimiento en el continente. ¿Cómo es posible eso? De un lado victorias, de otro lado aumento de la violencia. Tendremos que analizar esta triple dominación, capitalismo, colonialismo y patriarcado, y cómo se articula. Entonces me parece que el concepto de cuerpo, el concepto de lucha, el concepto de una experiencia profunda de los sentidos, el concepto de autoría es muy importante aquí por el conocimiento anónimo, como lo decía. Y también las experiencias, ¿por qué? Porque si el conocimiento es nacido en la lucha, la experiencia es fundamental. Y hay dos tipos de experiencia para nosotros que es muy importante retenerlos en nuestro trabajo. Es la experiencia de los que no tienen la opción de no la tener. Si una persona es mujer, no puede tener la experiencia de no serla. Si no quieren vivirla como mujer, no tiene la opción de no vivirla. Puede, obviamente, tener otras orientaciones sexuales, pero puede estar realmente vulnerable a violaciones y a ofensas y discriminaciones que resultan de su color de la piel, de su sexo, digamos así, social o biológico. Entonces me parece que estas personas no tienen la opción de no tener la experiencia. Hay otros que
que viven la experiencia, pero con la opción de no ser, de no vivir esa experiencia. Yo, por ejemplo, puedo estar en solidaridad con el movimiento negro o con el movimiento indígena, pero no soy indígena y no soy negro. Y estas dos experiencias son muy distintas. Entonces nosotros tendremos que tener una concepción hasta dónde podemos ir. Y por eso, como nosotros muchas veces no tenemos una experiencia social que es distinta de la experiencia social de la gente con quien trabajamos, tendremos que tener una actitud de humildad. Y esta actitud de humildad la he caracterizado con la idea de que debemos ser intelectuales de retaguardia y no intelectuales de vanguardia. Nuestro conocimiento es valioso en la medida en que reconoce sus límites. Entonces nosotros, con muchas ideas, que algunas de ellas he detallado bastante en el libro más reciente, El fin del imperio cognitivo, donde hay un capítulo sobre metodologías, otro sobre pedagogías posavisales, ustedes pueden mirar con más detalle por donde intentamos de ver, pero es un trabajo el mismo colaborativo. Cada estudiante, cada persona que intenta realizar un trabajo nuevo, con una metodología que busca esta tensión entre objetividad y neutralidad, que es además una experiencia muy distinta. Si, por ejemplo, soy indígena y voy a hacer una investigación dentro de una comunidad indígena, o soy negro afrodescendiente y voy a hacer una investigación en una comunidad afrodescendiente, yo ahí soy un insider, soy una persona de la comunidad. ¿Cómo me distancio un poco para hacer la investigación? Es un problema, obviamente. Y si no lo soy, obviamente tengo el problema de ser un outsider. Quer como insider, como outsider, tengo problemas y hay que reconocerlo. Por eso las epistemologías del sur no ofrecen soluciones fáciles para estos problemas. Lo que hace es poner preguntas que nosotros nunca y cuestiones que antes no eran asumidas. Por ejemplo, esto de la metodología hegemónica te dice, no importa tu piel, tu color de piel, tu sexo, tú vas a hacer tus investigaciones y las metodologías te garantizan toda la objetividad. No es así. La gente, vete antes de oírte, la gente con quien trabajas, mira tu color de piel, mira tu sexo. Y eso es muy importante, la manera como la gente interactúa contigo. Entonces nosotros por lo menos estamos intentando de levantar otras cuestiones, crear otras cuestiones para las cuales quizás no tenemos respuesta. Pero pensamos que colaborativamente, ustedes son parte de esta gran comunidad de gente que está intentando, y este es el cuarto curso de Claxo, que está intentando crear esta nueva epistemología insertada en las luchas sociales, con un pie en la universidad, otro pie en la lucha social, vamos colaborando, desarrollando mejor las metodologías. Y debo decirles que muchas veces los estudiantes que producen ensayos en este curso y en otros que habemos realizado, vienen con ideas muy novedosas de cómo se puede hacer una ecología de saber, se puede conocer cómo se crea la confianza para obtener un trabajo y realizar un trabajo que es vuestro y que también es de la comunidad. Claro que yo pienso que aquí a 30 años, por ejemplo, menos, quizás será posible que muchas tesis de doctorado, que son de hecho tesis en coautoría, sean reconocidas como coautoría. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado con una comunidad durante años o entrevistado gente que nos ha dado todo el tipo de conocimiento que habemos trabajado con ellos y después el trabajo es nuestro? Porque no se admiten tesis de doctorado, disertaciones de doctorado de coautoría. Pero es posible que en el futuro, como ahora, los comités, los jurados que van a evaluar ya pueden ser por veces miembros de las comunidades y en algunos países también podemos aceptar la coautoría. Y esto no disminuye, al contrario, nuestra calidad como cientistas sociales. Entonces, tenemos aquí un reto muy grande. Quiero saludar a todos los profesores que van a participar con nosotros en este curso, que hay mucho camino a seguir, que hay mucho trabajo colaborativo para definir con más detalle los riesgos, las limitaciones de cada una de las metodologías
que usamos. Yo pienso que ustedes pueden compartir lo interesante, lo fascinante de nuestro trabajo. Es un trabajo en curso, no hay recetas, no tenemos las respuestas para todos los problemas que pensamos ser muy importantes. Lo que realmente pensamos es que estamos a levantar y sugerir y abrir algunos de esos problemas, y quizás no todos. Quizás no todos, quizás ustedes me van al final del curso van a decir, y este otro problema que me ha surgido, usted no ha relevado este otro problema. Yo pienso que esta es la única manera de avanzarmos, y de avanzarmos de unas ciencias sociales que sean más responsables por sus resultados, que sean más útiles en este sentido de poder compartir las luchas, poder de alguna manera ayudar a que las luchas en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado sean más eficaces. Porque vivimos en un infierno para mucha gente, para la gran mayoría de la población mundial que sufre en este momento las discriminaciones y muchas veces los 3 tipos de discriminaciones y por veces inclusive otras de la iglesia, de la religión fundamentalista, del sistema de castas en India. O sea, para luchar en contra de todo esto es necesario que nosotros podamos obtener, desarrollar metodologías eficaces dentro de un principio epistemológico plural en sí mismo, pero que apunta para las tareas que ustedes van a conocer en el curso de la sociología de las ausencias, de emergencias, ecología de saberes, traducción intercultural, artesanía de las prácticas. Todos estos son conceptos que vamos a desarrollar, así yo espero, obviamente, en el curso. Muchas gracias a todos y les deseo un buen curso. Por nuestra parte vamos a hacer todo, y con todo entusiasmo y profesionalismo, para que este curso les sea muy útil y que pueda transformar un poquito vuestras vidas como cientistas sociales o como gente interesada en ampliar sus conocimientos del mundo, sobre todo del mundo que vive las opresiones de nuestro tiempo y que lucha en contra de esas opresiones. Un abrazo y buen trabajo.